Un ejercicio que podemos calificar de bueno desde el punto de vista del comportamiento del conjunto de sectores económicos, del comportamiento de la producción, también de la demanda, que se anima en todos los ítems, no solo la que corresponde al renglón de exportaciones vinculadas al sector turístico, sino en general también al ánimo que ya presenta pues el consumo público, también el consumo privado, la demanda de inversión, es decir, todos los renglones de la demanda en prácticamente todos los sectores, ¿no? Y eso tiene un reflejo, obviamente, también en las cifras de empleo, que casi alcanzan la cifra de ocupados que teníamos antes de la crisis. Eso, de alguna manera, permite llenar el hueco que la crisis horadó a lo largo de este periodo y que, bueno, de alguna manera representa, digamos, para mí el principal indicador de este momento en que estamos viviendo, ¿no? La recuperación del empleo. Pero no hay que olvidar algo que yo he venido también repitiendo en los últimos meses, que es la necesidad también de mejorar las rentas salariales, los salarios en la isla, ¿no? Y en general en Canarias y en España, ¿no? No hay que olvidar que a nivel del conjunto de la economía española, hoy las rentas salariales pesan menos que antes de la crisis. Es decir, del conjunto de bienes y servicios que se producen, que produce una economía, eso genera rentas en favor de los que lo producen, ¿no? El capital, los trabajadores, las rentas de la propiedad que se distribuyen en esos factores de producción, ¿no? Y hoy las rentas que se dan a los trabajadores pesan menos en la economía que lo que pesaban antes de la crisis, ¿no? Incluso estamos por debajo de los niveles de antes de los 90, ¿no? Pero ya hemos ido recuperando el nivel de empleo que teníamos antes de la crisis. Antes dábamos los datos para la isla de Tenerife, estamos casi en el nivel pre-crisis en términos de empleo, y aún así las rentas salariales no se recuperan. Hay otro factor detrás, que es una devaluación de los salarios que se ha producido, por un lado porque las retribuciones son menores y por otro lado también porque las condiciones laborales son peores. Y para recuperar esas rentas hay que hacer un esfuerzo por parte de todos, ¿no? Para aumentar los salarios, ¿no? Yo les pongo otro elemento que, en mi opinión, es clave del debate que estamos teniendo ahora respecto a las pensiones. La sostenibilidad del sistema de pensiones depende de que tengamos mayores cotizaciones, y las cotizaciones van a depender de las rentas salariales. Los que cotizan para sostener el sistema de pensiones son los trabajadores y los empresarios por el trabajo que generan, pero al final está vinculado a las rentas salariales. Si nosotros no hacemos un esfuerzo a aumentar las rentas salariales, por mucho que queramos y que el debate político pueda ser más o menos ácido, ¿no? No vamos a poder tener un sistema de pensiones sostenible. Por tanto, no solo es importante para el presente, sino también para el futuro. Tener mejores rentas salariales nos garantiza también robustecer el crecimiento económico, porque una parte muy importante del PIB, del lado de la demanda, viene del consumo privado, viene del consumo de los consumidores. Y el consumo está sustentado en las rentas que perciben fundamentalmente los trabajadores. Por tanto, es un elemento clave para garantizar el crecimiento futuro de nuestra economía y la sostenibilidad del sistema de pensiones. ¿Hasta dónde ese incremento salario? Bueno, efectivamente, hasta donde sea sostenible. No se puede pensar que el incremento de los salarios venga a horadar las bases del crecimiento económico que se ha producido en estos años, ¿no? Y hay que hacerlo de una manera razonable. No solo estoy promoviendo yo aquí en la isla de Tenerife, lo dice el Servicio de Estudios del BBVA, lo dice el Banco de España, lo dice gente como Ana Patricia Botín, que está hablando de la responsabilidad también de todos para conseguir un crecimiento más inclusivo. Ese es el debate que yo quiero imponer en la sociedad de Tenerife. Y para eso vamos a hacer tres cosas. Primero, promover, en coordinación con las fuerzas sindicales, la Cámara de Comercio y la COE, un pacto de rentas que, en el marco de lo que es posible, apostemos por un incremento de las mejoras salariales
para los convenios que están ahora negociándose, propiciando una mesa de encuentro, una mesa de trabajo, para que tengamos todos claros como sociedad que es necesario mejorar las rentas salariales. Y al igual que en el conjunto del territorio canario, la economía de la isla de Tenerife creció por cuarto año consecutivo, pero es de destacar para este ejercicio especialmente cómo han participado y han contribuido de forma generalizada todos los sectores de la economía. Este crecimiento fundamentalmente ha estado apoyado una vez más por los buenos registros turísticos, tanto por la entrada de turistas extranjeros como por la entrada de turistas nacionales, pero como les comentaba, también con avances, como veremos más adelante, del conjunto de los sectores productivos del archipiélago. También, como comentaba nuestro presidente del Cabildo Insular, los indicadores de consumo y de demanda interna son positivos, con avances significativos en las ventas, por ejemplo, del comercio minorista, y esto ha sido fundamentalmente como consecuencia de tres factores. Por un lado, la recuperación del empleo, que sabemos que poco a poco ha ido creciendo el número de ocupados en la isla, también porque tenemos un nivel de precios controlado, es verdad que ha subido en el último ejercicio, pero lo está haciendo de forma muy moderada y, como saben ustedes, como consecuencia de unas condiciones financieras muy favorables que están propiciando pues, el crédito y el mayor consumo. Todo ello se ha traducido en una recuperación de los sectores no solamente cuantitativa, sino cualitativa, y así lo ponen de manifiesto el 85% de los empresarios de la isla, los cuales apuntaron que sus resultados empresariales en el último trimestre del año fueron al alza o de estabilidad. Yo creo que son datos muy positivos que ponen de manifiesto pues esta fortaleza en la confianza de la recuperación que tienen las empresas, y de cara al 2018 siguen siendo positivas, aunque se muestran algo más prudentes. Por último, el mercado de trabajo en el último trimestre del año, como consecuencia fundamentalmente del crecimiento de la población activa, no obtuvo los datos deseados, tanto en términos de ocupación como de paro, pero es verdad que con respecto a las cifras de hace un año aún se siguió mejorando, situando la tasa de desempleo insular en el 22,4%, 10 puntos por debajo de la que se tenía hace 4 años cuando se empezó a crecer. Algunos indicadores del consumo, como les decía, o de la demanda, lo tienen ustedes aquí. Sabemos que la matriculación de turismos es un indicador típico que se utiliza para ver cómo va la demanda, y vemos cómo nuevamente crecen las matriculaciones de turismo. Fue un 3,9 en el caso del trimestre, pero si tenemos en cuenta la tasa de variación interanual, aún continúa creciendo a una tasa de 2 dígitos, del 10,85%, superando además significativamente el crecimiento medio regional, que fue del 5%. En el total del año se matricularon 25.000 vehículos, que suponen un 9% más que en el 2016. Otros datos, como les comentaba, son las ventas del comercio minorista. Como ven en este gráfico, desde finales del año 2013 la isla está inmersa en un estado de recuperación, donde año a año son cada vez más los empleos que se registran en el sector comercial, los cuales pues crecen en el último trimestre a una tasa del 2,9%, pero de manera también significativa con respecto a las cifras de hace un año. En estos momentos está creciendo a un 2,9%. También es verdad que, como veremos en otros indicadores referidos al sector servicios, se comienza a ver una cierta desaceleración en los ritmos de crecimiento, lo que nos hace prever la necesidad de nuevos estímulos o de nueva reactivación de estos sectores para seguir manteniendo tanto la actividad como el empleo.